Poderoso y glorioso de Jesucristo, mi Dios, mi Rey, grande, grande y maravilloso, grande y poderoso Dios, te alabo y te bendigo, Señor. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Dios prometió que Él lo hará, algo grande vendrá. Bueno, un excelente día para todos en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Mi nombre es Andrés Bustamante Iván, bienvenido a este canal. Bienvenido, Dios te bendiga grandemente en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Deseo que seas prosperado así como prospera tu alma y que seas prosperado en todo lo que emprendas, como le dijo Juan a Gallo. Bendito el nombre del Señor. Nos encontramos estudiando el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, voy por allí en el capítulo 7. Les comparto un breve resumen. Sí, Juan en el capítulo 20, recordemos Juan capítulo 20, versos 30 y 31, nos expresa cuál es el propósito de su libro, diciendo: el propósito de su libro es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y comenzamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, y nos damos cuenta de que en común con la confesión de Juan, allí en el capítulo 20 tenemos a Juan el Bautista confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos el bautismo de Jesucristo, citado o referenciado por el mismo Juan el Bautista, en donde vemos la voz del Padre diciendo, en donde oímos la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tenemos el testimonio de Natanael también allí en el capítulo 1 diciendo: este es el Hijo de Dios. Y tenemos finalmente a Pedro en el capítulo 5, para ser más exacto, expresando lo mismo. Les voy a leer en el nombre de Jesús para comenzar con el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, Juan capítulo 5, Juan capítulo 6. Estoy en el capítulo 6, ¿sí? Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Santo el nombre del Señor. Eso está en Juan 6, 69. Y comienzo en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo en el capítulo 7, del Evangelio de Juan. Dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo:
Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mira qué interesante, querido hermano, querido oyente, que hasta aquí, hasta el capítulo 7, hasta el verso que acabo de leer, hasta el verso 16, nuestro Señor Jesucristo siempre habló del Padre y siempre hizo una referencia clara a que Él había sido enviado por el Padre. Hasta aquí, hasta este capítulo, hasta este verso, Jesús está expresando lo mismo que ha expresado en capítulos anteriores. Él es el enviado. Hubo alguien que envió a Jesucristo. En el capítulo 6, en el verso 38, ya veíamos la preexistencia de Cristo y veíamos al Señor Jesucristo diciendo: he descendido, pero al mismo tiempo en ese versículo, verso 38 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, veíamos también a alguien que enviaba a quien había descendido. Lo voy a leer para no parafrasear. Juan capítulo 6, verso 38, dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hola princesa, Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bienvenida a este live. Siempre bienvenida en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Dios te bendiga. Dice Juan 6:38, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire qué interesante. En el verso 38 del capítulo 6 encontramos dos acciones. La primera de esas acciones es enviar. Y la segunda de esas acciones es descender. Y lo interesante de este capítulo o de este texto es que esas dos acciones son hechas o son realizadas por dos personas distintas. El Padre es quien envía y el Hijo es quien desciende por voluntad no propia, sino por voluntad del Padre. ¿Sí? Dice: porque no he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, partamos desde esa primicia que antecede al capítulo que nosotros estamos leyendo, el capítulo 7, ¿cierto? Jesucristo ha descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que le envía. Verso 16 del capítulo 7, vuelvo y lo leo. Jesús les responde y les dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Bendito el nombre del Señor. La pregunta en esta mañana, según el capítulo 6 y el versículo 17, ¿de quién es la doctrina? ¿Del Padre o del Hijo?
¿Por cuenta de quién habla el Hijo? ¿Por cuenta propia? No. El mismo capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el verso 28, me está diciendo que Jesucristo no viene de sí mismo, sino que es enviado del Padre. Y les voy a leer Juan 5:30. Juan 5:30, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, para continuar. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Escucha. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mire qué tremendo mi hermano, y qué clara es la palabra, ¿sí? Qué clara es la palabra, bendito el nombre del Señor. Y Jesucristo mismo expresa: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 7, continúo leyendo. El verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Bendito el nombre del Señor, mi hermano. Esa es una palabra que tenemos que guardar en nuestro corazón y tenemos que expresar continuamente de que nosotros no buscamos nuestra gloria, nosotros no buscamos parecer, saber algo, nosotros no buscamos el reconocimiento de nadie. Nosotros tenemos que buscar siempre la gloria de aquel que murió por nosotros, de aquel que nos envió, de aquel que por amor a usted y a mí pagó un precio en la cruz del Calvario. Siempre nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios, no nuestra propia gloria. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: oído pues a lo que va a decir Jesucristo, que es un verso tremendo, es un texto que contradice la doctrina de la unicidad. Escuchen pues lo que dice Jesucristo, dice: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. Ojo pues, no he venido de mí mismo. Vuelvo y repito, no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace.
Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Mire qué tremendo el verso 33. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Pregunta para el unicitario: ¿a quién va Jesucristo? El texto se lo responde: a quien lo envió. ¿Y quién envió a Jesucristo? Ahí tienen un problema, porque si Jesucristo es el Padre, según ellos, se envió a sí mismo. Pero la palabra del Señor, mis queridos y amados hermanos, en el verso del capítulo que estoy leyendo, en el verso 28, dice: no he venido de mí mismo. No he venido de mí mismo, dice el Señor. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bendito el nombre del Señor. Hermano, aquí en lo que acabamos de leer, primeramente, ¿cierto?, vemos una referencia clara a la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto?, al Espíritu que había de venir sobre todos los creyentes, ¿sí? Y el Señor dice: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hace una invitación y dice: el que tiene sed, venga y beba. En capítulos anteriores, capítulo 4 para ser exacto, el Señor Jesucristo hablaba con una mujer samaritana, y recordemos que los judíos no se la llevaban, no se trataban con los samaritanos. Sin embargo, Él habla con esta mujer y le ofrece de esa agua, de la cual jamás volverá a tener sed. Y es claro cuando dicen: nosotros sabemos lo que adoramos, lo que estamos, a quién estamos adorando. Pero también le dice: el Padre busca verdaderos adoradores. Porque en todo el contexto que nosotros estamos leyendo, mi hermano, es claro y es evidente que los fariseos, que los judíos, que los saduceos, quienes buscaban a Jesucristo para prenderlo, eran personas que religiosamente, de nombre, de apariencia, servían a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y es aquí cuando el Señor comienza a
hablar a las gentes y la opinión de la gente sobre la identidad de Jesucristo comienza a dividirse. Unos decían que era el profeta, otros decían que eran el Cristo y otros dudaban en creer una cosa u otra. Y tenemos que hacer referencia, mi hermano, sí o sí, a Mateo 16:16, cuando él le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y todos decían, bueno, algunos dicen que es el profeta Isaías, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que es alguno de los profetas, otros dicen etcétera, etcétera, etcétera. O sea, habían opiniones divididas acerca de la identidad de Jesucristo. Y esto es lo que yo he llamado por mucho tiempo una Babilonia religiosa o una Babilonia espiritual. Y eso es un problema que acontece aún en la actualidad, mis hermanos, porque nosotros vemos que hay muchas doctrinas, que hay muchas enseñanzas, que hay muchas fe, entre comillas, por así decirlo. Hay muchas denominaciones que enseñan una cosa y otras denominaciones que enseñan y contradicen la palabra del Señor. Están los unicitarios, están los testigos de Jehová, están los adventistas, están los mormones, y usted mira y ellos todos tienen en común con nosotros que ellos su doctrina la sacan de la palabra de Dios, ¿sí? Su doctrina la sacan de la palabra de Dios, mi hermano. Todos tienen la Biblia a la mano y todos leen la Biblia, ¿sí? Pero qué tremendo lo que el Señor Jesucristo dice, porque el Señor Jesucristo es claro cuando expresa: todo aquel que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. La pregunta en esta mañana es, mi querido hermano, ¿usted está creyendo en Jesucristo como dicen las Escrituras? ¿O está creyendo en Jesucristo como dice su pastor, o como dice un líder, o como dice su denominación? Bendito el nombre del Señor. Pues mi hermano, yo le hago una invitación, y esta invitación se la hago en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, y se la hago con amor. Mi hermano, usted no tiene necesidad de que nadie le enseñe. Usted no tiene necesidad de que nadie le diga en qué creer y en qué no creer, porque la palabra de Dios dice que la unción misma, sí, la unción misma le va a enseñar a usted todas las cosas. Y es preocupante, mi hermano, porque yo me meto a TikTok y yo veo a muchos predicando el error. Y yo escucho a muchos predicando el error y llamando a Jesús mentiroso. Jesús tiene un padre. La pregunta es, ¿Jesús tiene un padre? Obvio que tiene un padre, ¿sí? Y a ese padre le llama su Dios y su Padre. Juan 20:17 dice de la siguiente manera: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a mi Dios. Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y uno diría, ¿cómo así? Entonces hay dos dioses. No, no hay dos dioses. No hay dos dioses, porque cuando nosotros entendemos la palabra, nosotros establecemos que tal y como lo fueron los judíos, nosotros somos monoteístas. Nosotros creemos en un único Dios, pero ese único Dios se ha manifestado en tres personas distintas, es decir, subsiste en tres personas distintas, y eso lo dice la palabra de Dios. Sí, nada más basta con leer. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Con el solo Evangelio de Juan nosotros entendemos esta doctrina. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre, y el Padre os enviará otro Consolador que estará con vosotros para siempre. ¿Sí? Ahí en ese mero versículo, mi hermano, en Juan 14:16, usted ve la doctrina de la Trinidad. Usted ve, cuando Jesucristo expresa: yo rogaré al Padre, ve al Hijo rogando al Padre. No se está rogando a sí mismo, sino que está rogando al Padre, y el Padre, escuchando la oración o el ruego o la súplica de su Hijo,
envía a otro, ¿sí? Al Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así muchos no lo quieran creer. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a pasar al capítulo 8. En el nombre de Jesús, el capítulo 8 es interesante. En el verso 42 me va a expresar exactamente lo mismo que me ha dicho Juan 7. Y vamos a leer con un enfoque trinitario, ¿sí? La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley que nos mandó Moisés, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no pequéis más. Mira qué interesante. Bendito el nombre del Señor. Y esto que tiene que ver con lo que leímos capítulos antecedentes a este. Recordemos que la misma palabra dice, después de Juan 3:16, Juan 3:17 dice que el Hijo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, ¿sí? Sino a que el mundo sea salvo por él. Y es interesante ver cómo unos religiosos, y eso es algo que no es ajeno a lo que vivimos actualmente, ¿sí? Porque el mundo está lleno de religiosos, el mundo está lleno de falsa espiritualidad. Y usted va a notar esta falsa espiritualidad en el sectarismo. Y muchas veces nosotros podemos caer también en ese error. Recordemos, mi hermano, que no podemos mirar la paja de nuestro prójimo sin haber visto la viga en nuestro ojo. Bendito el nombre del Señor, porque con la misma vara que juzgamos, con la misma vara que medimos, dice la palabra, seremos medidos. Y con el mismo juicio que nosotros juzgamos, pues seremos juzgados. Y qué interesante ver estos religiosos en este pasaje siendo acusados, dice la palabra, por su conciencia. Y yo siempre me he preguntado, mi hermano, ¿qué sería lo que Jesucristo escribía en tierra? ¿Será que Jesucristo en tierra les hacía ver por medio de la Escritura su pecado? Mi hermano, y es tremendo porque es un versículo que me pone, es un pasaje que me pone en los pies de los escribas y los fariseos. Porque la palabra de Dios, la Escritura, tiene que ser un espejo y me tiene que llevar a preguntarme qué estoy haciendo mal. La palabra de Dios es un espejo que tiene que llevar a situarme en una posición en la cual yo reconozca delante de Dios mi pecado, en la cual yo reconozca delante de Dios si mi juicio ha sido un juicio justo, ¿sí? Porque la palabra de Dios me dice a mí como creyente que yo puedo hacer juicios, pero mis juicios deben ser justos, ¿sí? Bendito el nombre del Señor. Dice, capítulo 7, verso 34, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.
Bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo entonces, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire qué interesante, mi hermano. Si la palabra hace un paréntesis, bendito el nombre del Señor, entre la luz y las tinieblas, hace un contraste entre la luz y las tinieblas. Cuando nosotros andamos en luz y entendemos que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros, nosotros no podemos permitir o suponer que vamos a andar en tinieblas. El que está en luz tiene que andar en luz, tiene que moverse en luz. Y si usted es luz y anda en tinieblas, pues tiene que alumbrar en medio de las tinieblas, mi hermano. Usted y yo estamos en el mundo como la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, mi hermano. Nosotros somos la luz en medio de las tinieblas. No podemos andar en pecado. No podemos seguir obrando en transgresión. No podemos seguir comportándonos como se comportan los impíos. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser luz. Y la luz alumbra a todo hombre. Nuestro testimonio tiene que ser luz delante de todos, mi hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Qué interesante, mi hermano. Qué interesante. ¿Sí? Y esto es algo que pasa en la actualidad. Yo soy trinitario, todos lo saben. Yo predico la palabra del Señor bajo ese enfoque. Trato de predicar la verdad. Y qué tremendo lo que está diciendo Jesucristo aquí. Les voy a volver a leer. Juan 5:31 dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí Jesucristo está hablando del Padre, ¿sí? Y está diciendo: yo no estoy dando testimonio de mí mismo. El que está dando testimonio de mí, y dice la palabra, es el Padre. Y cita en el capítulo 5, del verso 33 al 35, el testimonio de Juan el Bautista. El verso 36, las obras mismas de Jesucristo. El verso 37 y 38, el testimonio del Padre. Oiga lo que dice, verso 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y el cuarto testimonio es el testimonio de las Escrituras. Y aquí en este pasaje, este es un pasaje tremendo, mi hermano, y póngale cuidado. Vamos a ver qué dicen por aquí en los mensajes. No, nadie escribe. Un saludo para Rosa, un saludo para Mane, un saludo especial para Ligia Salcedo, un saludo para Mario Marín, un saludo para todos los que me están escuchando. Bendito el nombre del Señor. Si pueden dar tacta a la pantalla, les estoy eternamente agradecidos. En el nombre de Jesús vamos a dar tacta a la pantalla para que esta palabra llegue a más personas. Entonces dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: ojo a estas palabras. Sí, porque este es un texto que refuta completamente la unicidad. Dice el verso 14: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Verso 15: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Verso 16: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Escuche lo que dice Jesucristo: no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Oh, pues no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre.
Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. La pregunta aquí es, primera pregunta, si el testimonio de 2 hombres es verdadero, la pregunta es, ¿entonces Jesús es mentiroso? Esa es mi pregunta en el día de hoy. Si hay algún unicitario aquí en este live, por favor, que suba, le voy a dar la oportunidad de que suba y responda esa pregunta. Si el texto me está diciendo que el testimonio de 2 hombres es verdadero, entonces el testimonio que está dando Jesucristo es falso. Porque el mismo Jesucristo me está diciendo, hermano, hermana, que Él no es solo. Jesucristo dice, no soy yo solo, sino el que me envió, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado la hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podréis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, pero os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Mire qué interesante, mi hermano. Nuevamente Jesucristo dando a entender, expresando y confesando que Él ha sido enviado y que Él no busca su propia gloria y que Él no da testimonio de sí mismo, sino que da testimonio del que le envió, y el que le envió da testimonio de Él. Bendito es el nombre del Señor. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Escuchen, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad.
la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Escucha lo que está diciendo la palabra. Eso es palabra para el unicitario. Dice: no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Mire qué interesante, mi hermano. El problema de los fariseos era escuchar lo que Jesucristo les decía. Y el mismo Jesucristo les expresa y les dice: mi palabra no haya cabida en vosotros. Si fueras de Dios, mis palabras tendrían cabida en vosotros, porque el que es de Dios oye a Dios, oye las palabras de Dios, ¿sí? Y Él claramente expresa y siempre sostiene la misma verdad. Él es el Cristo, Él es el enviado, ¿sí? Y ellos no lo podían creer y seguían indagando y seguían preguntando. Mi hermano, aquí hay una referencia clara y no sé por qué me viene a la mente, pero esto pasa cuando nosotros predicamos la verdad. Siempre va a haber oposición. Cuando nosotros predicamos lo que viene del Padre, siempre van a haber hijos del diablo. Así como en este texto, Jesucristo les dice a ellos: vuestro padre es el diablo, ¿sí? Vuestro padre de mentira. Y esto pasa en la actualidad, mi hermano. Usted predica una cosa y la oposición viene y le pone palabras en su boca que usted ni siquiera ha expresado, ¿sí? Y pone palabras y levantan falso testimonio contra usted porque no quieren la verdad, porque no aman la verdad, porque no se gozan en la verdad, porque aunque escudriñen y vean la verdad, no la quieren entender. Están predisposicionados, están preposicionados. No sé cuál será la palabra correcta. Lo que quiero expresar es que mucha gente no quiere creer en la verdad porque sencillamente son como... Hay una parábola en la palabra del Señor, y es la palabra del sembrador. Dice: el sembrador salió a sembrar, ¿cierto? Y dice que él arrojaba la semilla, así como estamos haciendo en esta mañana. Estamos arrojando la semilla, y la semilla es la palabra del Señor. Pero dice que esa semilla, una cayó junto al camino, otra cayó en los pedregales, o sea, en tierra con piedra. Otra cayó en tierra buena, pero habían espinos alrededor de ella. Y otra cayó en buena tierra. Y qué interesante, porque nuestro Señor Jesucristo explica la parábola diciendo: el que cayó junto al camino
no, la palabra de Dios no haya cabida en él, ¿sí? Porque la palabra cae, pero la semilla no puede germinar, no puede romperse, no puede morir y comenzar a crecer, a dar la planta y no puede dar fruto, sencillamente porque no puede dar raíz, ¿sí? Y muchas personas oyen el evangelio y lo ignoran, ¿sí? No haya cabida la palabra de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, porque aman más las tinieblas que la luz, porque no quieren entender. Jesucristo mismo lo dice, el mundo no me escucha, ¿sí? Porque Jesucristo, el mismo Jesús, expresa lo siguiente: yo doy testimonio de que las obras del mundo son malas, ¿sí? Entonces el mundo se molesta. Cuando el mundo es confrontado por la palabra del Señor, el mundo se molesta, ¿sí? Porque el sistema, lo que nosotros conocemos como sistema, tiene atrapados a muchas personas. El amor al dinero, el amor a la fama, el amor a tener un nombre, el amor a una posición laboral, el amor a una posición política, el amor al poder, no permite que muchos vengan a los pies de Cristo, ¿sí? Y esa es la semilla que cae junto al camino, ¿sí? Porque el velo que el diablo ha puesto delante de los ojos de toda la gente que no quiere escuchar el evangelio, es algo que solamente el poder de Dios puede romper. Pero no solamente el poder de Dios, porque aquel que está junto al camino sencillamente no quiere escuchar la palabra, no quiere renunciar, no quiere decir: listo, me voy a entregar a Dios, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de fumar, voy a dejar de ver pornografía, voy a dejar de ir a fiestas, voy a dejar de adulterar, voy a dejar de ser infiel, voy a dejar de mentir. Mi hermano, sencillamente, tan sencillo como esto: la palabra de Dios no haya cabida en muchas personas, porque muchas personas aman el mundo y no quieren venir a la verdad. Otra de las semillas, dice la palabra del Señor, que cayó en tierra con piedras, ¿sí? Y qué tremendo esta palabra, porque yo conduzco una moto y he notado a veces que en el asfalto, en las líneas que separan una calzada con otra, he notado que a veces crecen planticas, ¿sí? He notado que a veces crecen planticas, pero ¿sabe qué pasa? Esas planticas no tienen larga duración. ¿Por qué? Porque aunque la semilla murió y aunque la planta ha comenzado a crecer, no tiene una buena raíz. No tiene una buena raíz porque es piedra, mi hermano. Porque es piedra y la piedra le impide a esa planta crecer. A esa raíz le impide arraigarse y tomar profundidad. Y qué tremendo, porque hay muchas personas que van a la iglesia, hay muchas personas que van un domingo, escuchan una predicación y reciben la palabra y dicen: ve que, qué palabrota. Dicen: el Señor me habló a mi corazón, habló a mi vida. Pero resulta que estas personas salen de la iglesia y olvidan lo que escucharon y no ponen por obra lo que escucharon. Son oidores olvidadizos. ¿Saben por qué pasa esto? Porque viene el sol y como no tiene profundidad, pues la planta se seca y la planta muere. Y dice la palabra de Dios que estas piedras representan, y el sol representan la tribulación. Cuando una persona escucha la palabra y es atribulada y no tiene profundidad en la palabra y no cree en las promesas de Dios, pues sencillamente tira la toalla, porque no ha profundizado, no ha escudriñado, no se ha metido verdaderamente con Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero hay otra semilla, dice la palabra, que cae en tierra buena, ¿sí? Lamentablemente, la planta comienza a crecer y se encuentra con los espinos, ¿cierto? Y estos espinos, lo explica nuestro Señor Jesucristo, son los afanes de la vida. Es el amor al dinero. Es el amor al trabajo. ¿Y cuántos cristianos no vemos que usted le invita a la iglesia y dice: no, es que yo tengo que trabajar? Y su excusa es la siguiente. Y escúcheme bien: el que trabaje, la palabra del Señor dice que el que no trabaje no coma. Y sí, obvio, mi hermano, nosotros tenemos que trabajar.
Pero la palabra también dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las otras cosas van a ser añadidas. Hay tiempo para todo, mi hermano. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar. Hay tiempo para abstenerse de llorar. Hay tiempo para reír. Hay tiempo para estar triste, para estar feliz. Hay tiempo para gozarse. Hay tiempo para bailar. Hay tiempo para comer. Hay tiempo para orar. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Y nosotros tenemos que ser buenos administradores de ese tiempo. Bendito el nombre del Señor. Y finalmente la que cae en buena tierra, que yo espero que todos los que están aquí conectados sean buena tierra. Entonces continuemos. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Está por aquí, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Voy por acá. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Cuando les dice el Señor Jesucristo, vuestro padre es el diablo. Y les dice, si vuestro Padre, escuche, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Escuche, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mira qué interesante de nuevo. La palabra del Señor nos dice y nos enseña, un capítulo anterior a este, que nosotros tenemos que hacer juicio justo. Capítulo 7, verso 24, nosotros tenemos que hacer juicio justo, no juzguemos según las apariencias, sino juzguemos, bendito el nombre del Señor, con juicio justo, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Los fariseos, los saduceos, los escribas juzgaban según las apariencias, no tenían en cuenta la escritura, ellos obraban conforme a lo que tenían en su corazón, y recordemos que ellos en su corazón guardaban cierto rencor, guardaban cierta envidia. Bendito el nombre del Señor. Pero Jesucristo les dice, pero yo no busco mi gloria, y quien la busca y juzga. Es decir, aquí ya habíamos visto que estos mismos hombres eran acusados por su conciencia, ¿sí? Porque procuraban que Jesucristo cometiera un error, procuraban que Jesucristo, delante de la ley del hombre, ¿cierto?, asesinara a una mujer. Bendito el nombre del Señor. Según la ley de Moisés, pero ellos no podían hacer esto, porque estaban bajo una ley, bajo la ley del Imperio Romano, ¿sí? Y ellos procuraban y le tentaban para que él hiciera lo que no era correcto, y Jesús muy sabiamente escribía en el suelo, ¿cierto? Dice, si vio a su padre cuando estuvo con él antes de ser humano. Claro que sí. Entonces, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió?
y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, aquí vemos unas claras expresiones, unas claras confesiones. Jesucristo mismo dice: no busco mi propia gloria. Jesucristo dice: doy testimonio no de mí mismo, aunque mi testimonio es verdadero. Yo doy testimonio del Padre, y el Padre es el que da testimonio de mí. Jesucristo dice: no he venido de mí mismo, sino que el Padre es el que me envió. Y yo busco hacer su voluntad, no busco hacer mi voluntad, sino que busco hacer la voluntad del Padre, el que me envió. Eso está en el capítulo 5, está en el capítulo 6, está en el capítulo 7, está en el capítulo 8 que acabamos de leer, cuando Jesús dice: no soy yo solo, sino yo y el Padre. ¿Sí? Este es el otro que digo, dice el Señor Jesucristo, da testimonio de mí. Tenemos el testimonio de la palabra de Dios, de las Escrituras, tenemos el testimonio de Juan el Bautista, tenemos el testimonio del evangelista Juan, por medio de estos escritos, por medio de sus cartas, tenemos el testimonio del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tenemos el testimonio de Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que cambiar y por qué tenemos que agregar a la palabra cosas que la palabra no ha dicho? ¿Sí? El apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versos 14 y 15, es muy claro diciendo: nosotros damos testimonio de lo que hemos visto, ¿sí? Y sabemos que el Padre ha enviado a su Hijo, al Salvador del mundo. Y dice: si nosotros confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en nosotros. Punto. ¿Por qué cambiar las Escrituras? Bendito Dios. Entonces, acabamos de leer el Evangelio de Juan, capítulo 7 y capítulo 8. Bendito su nombre, bendito el nombre de nuestro Señor. Voy a orar para irme y más tarde vuelvo y me conecto. Más tarde volvemos a hablar de la palabra. Más tarde voy a conectarme, no a leer capítulos de Juan, sino que voy a conectarme a hablar de la Trinidad, a defender nuestra fe. Para, si usted quiere participar, me acompañe. En el nombre de Jesús. Aquí son las 8:52 de la mañana. Muy probablemente me conecte, me toca cuidar a la niña, me conecto de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Pero como me toca cuidar el negocio, un momento, por favor. Como me toca cuidar el negocio, mis amados hermanos, entonces puedo tener ahí un tipo de interrupciones, pequeñas interrupciones, pero ahí vamos a estar de 12 a 3 de la tarde. Bendito el nombre del Señor. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Dios Eterno, te alabo y te bendigo, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres eterno, mi Señor. Tú eres mi Dios, mi Señor. Tú eres mi Salvador. A ti doy gracias, Padre. A ti te presento mi vida, Señor. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo mi ser, Señor. Lo pongo delante de ti en tus benditas y hermosas manos, Señor. Pongo la vida de los que están en este live participando, la vida de Ángeles Soto, de José Lanceiro,
de Mary Segura, la vida de todo el que esté aquí y el que no esté, también la pongo delante de ti, Señor, de todo tu cuerpo, de toda tu iglesia, del que hace tu voluntad, Señor. Yo te pido que de una manera especial en este día, Señor, nos muestres tu gloria por medio de la palabra, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, Señor, en nuestras casas, Dios mío. Yo te pido de una manera especial, glorifícate, Señor, que tu gloria descienda sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, Padre. Permítenos ser en este día, Señor, estandarte de tu verdad. Permítenos hablar tu palabra, permítenos mostrar a Cristo, que tu rostro resplandezca en nuestro rostro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Padre, para que en el nombre de tu Hijo amado, Señor, tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, dándonos un nuevo nivel de fe, Padre, que todo lo que no pertenece a ti, que todo lo que nos impide tener comunión contigo, sea en esta mañana reprendido en el nombre de Jesús, que sea tomado y echado fuera y echado al fuego en el nombre de Jesús, que si un espíritu inmundo ha venido a acechar contra de nuestra prosperidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, contra nuestra casa, nuestras finanzas. En el nombre de Jesús le decimos, tiene que irse, estamos cubiertos de ti, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte. En el nombre de Jesús lo hemos declarado, hemos orado para tu gloria y decimos amén y amén. Glorifícate, mi Señor. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Los dejo con musiquita. Te necesito más que al sol. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que al aire, más que al pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito más.
palabra y seguirte a ti. Es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo, porque estás ahí. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas. Si tú conmigo es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas. Camino sobre el agua, si tú conmigo vas. No hay nada imposible si tú, es solo tú, si tú conmigo vas. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando te vi soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Y soy, y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que Bueno, Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, mi Dios, mi Rey. Señor, en esta mañana, Dios mío, en este lugar, en esta pequeña sala de esta casa, Señor, yo clamo al Dios de mi salvación. Yo clamo al Dios de mis padres, al Dios de mis antepasados, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Moisés,
al Dios de las 12 tribus de Israel, de los patriarcas, ¿sí? de la espiritualidad, de esos judíos, de los padres de la fe. Clamo al Dios que abrió el mar rojo. Clamo al Dios que curó la lepra de Naamán. Clamo al Dios de Elías. ¿Sí? Clamo al Dios de Eliseo. Clamo al Dios de David. Clamo al Dios de Josué. Clamo al Dios que todo lo puede, al Todopoderoso, al Dios de mi vida, al Creador de todo lo que existe, al Dueño de todo, al que por todas las cosas subsisten. Clamo al Dios que todo lo puede, al omnipresente, al omnisciente. En esta mañana dirijo mi voz a ese ser maravilloso, a nuestro Padre Celestial. Dirijo mi voz a esa persona que murió por mí en la cruz del Calvario, a Jesús. Dirijo mi voz al Espíritu Santo, quien me permite levantar mi voz en clamor y en oración hacia el Padre y el Hijo. Clamo en esta tarde, en esta mañana, Padre, y te pido, Dios, por mi familia, te pido por mi hija. Y les presento a mi hija, te pido por mi hija, te pido por los hijos de los que me escuchan en este momento, te pido por esas familias, Padre, te pido por esos hogares, mi Dios, mi Rey, te pido por los hogares cristianos y no cristianos. Nosotros sabemos, Dios mío, Padre, que en la familia nosotros tenemos una muestra de lo que tú quieres, Señor, una muestra de la unidad que tú quieres que nosotros tengamos, que cualquier división en cualquier casa, Padre, es del diablo. Señor, en esta mañana, Dios mío, yo pido por todas esas familias que se encuentran en crisis, por todos esos esposos que quieren ser infieles, por todos esos esposos que están viendo pornografía, por todos esos esposos que están yendo donde no deben ir, que están viendo lo que no deben ver, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Yo te pido por esas mujeres que han pensado, que en su mente ya han maquinado el hacer pecado. Yo te pido por esos matrimonios, Padre, para que seas tú restaurándoles en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Yo te pido por esos hijos rebeldes. Yo te pido, Padre, en esta hora, Carlos, un saludo. Yo te pido por Carlos, por su salud, y te pido por la salud de todas las personas creyentes, especialmente que están clamando delante de ti por un milagro. Yo te pido por todas estas personas que te han creído, Señor, por todas estas personas que incansablemente han llamado a la puerta. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Señor, estamos llamando a la puerta de los cielos. Te estamos pidiendo, Señor, que desde el cielo tú derrames toda bendición, que desde el cielo tú derrames, Señor, toda cosa buena conforme a tu propósito, conforme a lo que está escrito, Señor. Padre, Pablo expresó una vez y dijo que ese aguijón, que si era posible quitaras de él ese aguijón, y tú le decías: bástate mi gracia, porque tenías un propósito, porque conocías el corazón de Pablo como hombre. Señor, yo sé que tú tienes propósitos con cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que nosotros, por medio de la enfermedad, por medio de la crisis, por medio de cualquier situación que estemos viviendo, podemos aprender algo de ti, Señor. Te pedimos en esta mañana, Dios, no nos desampares. Te lo pedimos, Padre. No te alejes de nosotros, Señor, aún en medio del desierto. Permanece con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muéstranos y síguenos mostrando, Padre, tu misericordia, tu bondad, tu benevolencia. Síguenos mostrando que tú eres Dios sobre todas las cosas, que nada puede oponerse ante ti, que nada, Señor, puede estar por encima de ti, que tú eres Dios, que tú tienes el control absolutamente de todo.
que tú tienes el control absolutamente de cada circunstancia, de cada situación, que el problema tiene juntamente con ello una salida, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, danos el gozo, danos la paz, danos la serenidad, danos la paciencia, Padre, danos la fe para sobrellevar cualquier circunstancia en el nombre de Jesús. Señor, yo en esta mañana descanso en tus promesas. El Salmo 37:4, querido hermano, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Vamos a confiar en Dios. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer en este día. Vamos a salir los que tenemos que salir a trabajar. Vamos a salir a buscar el pan. Vamos a creerle a Dios, vamos a permitirle a Dios obrar, vamos a mantener la tranquilidad, la serenidad, vamos a respirar profundo y vamos a decir: Señor, en ti confiamos, tú tienes el control, Señor. Tú tienes el control, tú eres el Dios del oro y de la plata, tú vas a suplir. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Tú eres quien nos sustenta día tras día. Tú eres quien nos da la fuerza. Tú eres quien nos da la salud, la vitalidad. Tú eres quien nos da, Padre, todo lo bueno para nosotros poder salir y rebuscarnos. Tú eres quien atrae los clientes. Tú eres quien nos da gracias, Señor, solo tú. Bendito tu nombre. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, en esta mañana yo te doy las gracias en el nombre de Jesús por venir a este lugar. Mañana voy a hacer live, pero entonces voy a mostrar el rostro, voy a hacer un live ahí presencial para interactuar un poquito más con ustedes. Voy a continuar leyendo el Evangelio de Juan hasta el final. Vamos a leer el Evangelio de Juan hasta el final. Vamos a hacer un tiempo devocional. Vamos a orar por las necesidades. Cualquiera que tenga una necesidad la puede escribir allí en la caja de comentarios, pero recuerde, yo sí le voy a decir algo, mi hermano. Nosotros tenemos que movernos en obediencia. Josué capítulo 1 verso 7 y 8 nos habla precisamente de esto. Nos habla de la prosperidad, ¿sí? Nos habla de la bendición de Dios en nuestra vida espiritual, pero nos dice: Mora, hay una lecherita que grande, vale 2.500. Paila, bueno. Nosotros tenemos que, mi hermano, mi hermana, tenemos que ir delante de la presencia del Señor, escuchar la palabra de Dios y determinar, bendito Dios, determinar que no solamente somos oidores. ¡Mor! Nosotros tenemos que determinar, mi hermano, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, que no solamente vamos a ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Tenemos que movernos conforme a lo que está escrito. Tenemos que hablar la palabra y guardar de cumplir todo lo que nosotros estamos expresando, todo lo que nosotros estamos diciendo, para que así, como resultado, podamos ver la bendición, la mano de Dios en nuestras vidas. Mi hermano, y es que siempre, grábese esto, es que siempre la mano de Dios ha estado con nosotros, siempre. Aunque nosotros no le busquemos, aunque nosotros no nos congreguemos, aunque nosotros no leamos la palabra del Señor, aunque estemos distantes de la presencia del Señor, Dios es fiel, dice la palabra de Dios. Dios permanece fiel, Él siempre está ahí, siempre nos da salud, siempre nos da el empleo para suplir a nuestras casas, a nuestras responsabilidades. Él nunca nos deja morir. Mi hermano, ya sea con una aguapanela, con un arroz, con un huevo, Él siempre está ahí. Y el asunto es que yo debo tener el discernimiento, claro, el discernimiento o el nivel de discernimiento para poder entender de que Dios siempre ha estado allí, de que Dios no nos ha abandonado, mi Rey, no nos ha abandonado. Mi Señor siempre ha estado allí, Él permanece fiel. Su amor y misericordia, dice la palabra del Señor, que aún a los que no le busquen,
se manifiesta, aún a los malos se manifiesta. Llueve para buenos, llueve para malos, sale el sol para buenos, sale el sol para malos, justos y pecadores por igual. ¿Sí? El Señor es maravilloso, pero la diferencia, mi hermano, la diferencia es que nosotros somos sus hijos. Nosotros hemos reconocido al autor de la vida, nosotros hemos reconocido al Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, y le vimos, dice la palabra del Señor, y le reconocimos, y lo palparon nuestras manos, dice Juan. Lo palparon nuestras manos, lo vieron nuestros ojos, le escuchamos, ¿sí? Al Verbo hecho carne. Y ese Verbo hecho carne murió por nosotros. Y nosotros le recibimos. Miramos a Él como miraba al pueblo de Israel, a la serpiente que levantó Moisés en el desierto. ¿Sí? Y cuando miramos a Él y cuando le reconocimos, obtuvimos de Él ¿qué? Vida eterna, vida que usted y yo tenemos gracias a ese sacrificio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese pecado que nos separaba de la presencia de nuestro Dios, ese pecado que no nos permitía pertenecer y tener esa ciudadanía celestial, el reino de los cielos, esa nueva Jerusalén. Bendito el nombre del Señor. Entonces en esta mañana damos gracias a ese Dios, damos gracias a nuestro Padre, damos gracias a su Hijo Jesucristo, damos gracias al Espíritu Santo, por el cual nosotros tenemos comunión los unos con los otros. Espíritu por el cual la iglesia de Cristo permanece unánime y se mueve en una misma visión y se mueve en un mismo sentir. Bendito el nombre del Señor. En esta mañana, mi hermano, mi hermana, yo le invito para que usted se apropie de la palabra. Dice la palabra que cuando Jesucristo murió en la cruz, dice que fue anulada el acta de los decretos que nos era contraria. Es decir, el poder de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. El poder de las tinieblas ya no tiene poder sobre nosotros. Mi hermano, hay que comenzar a reclamar esas promesas, porque Él expuso públicamente a todo lo que Él era contrario. Al diablo lo expuso públicamente, a todos sus ángeles, a todos los ángeles del diablo los expuso públicamente y nos dio la victoria, mi hermano. Es decir, en este tiempo nosotros tenemos que tener claro, mi hermano, que la victoria Dios la puso en nuestras manos, ¿sí? Somos más que vencedores, dice la palabra del Señor, más que vencedores. Bendito el nombre del Señor. Mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Ahorita vuelvo y me conecto para que sigamos leyendo Juan. Chao.